Entonces debemos de tener presente que para poder nivelar deben de estar las cámaras activadas. Si las cámaras no están activadas, pero no se puede hacer más. Ustedes son los que me van dando el orden del día. ¿Listo? Entonces vamos a ir prendiendo cámaras, porfa. Listo, recuerden que pues es importante este proceso. Bueno chicos, entonces voy a mirar si están o no están. Entonces tenemos a... De noveno tenemos a Benavides, ¿está? Sí, señor. Campo, por ahí la vi. Cardona. Flores. Aquí estoy, profe. Listo. Mansur. Yo la vi, pero sé cómo que... Listo. Lisby, si está. Ríos. Verónica. Presente. Listo. Y Vargas. ¿Sí está? Listo, Alison. Te tengo presente por el chat. Pues fue la que mejor expuso. Ay, Dios. Bueno, chicos, entonces, teniendo presente el proceso, vamos a tener de la siguiente manera. Dime, A mí no me llamaste. Laura, ya espere un momento que estoy acá mirando. No te preocupes, Ana. Ay, me asusté porque yo dije que tal no haya tenido que recuperar y yo haciendo esto, no, profe. Pero no era mucho, no era mucho. Bueno, chicos, primero, para cada uno de ustedes vamos a tener presente la indicación de cómo va a ser, ¿listo? Yo voy a revisar el classroom de todos, ¿cierto? Rectificamos la nota, ¿listo? Ya cuando esté rectificada la nota, empiezo a llamar a uno por uno, ¿listo? Yo voy a compartir pantalla. Automáticamente la nota se va al boletín, ¿listo? Yo lo voy a gestionar de una vez al boletín, ¿listo? Para que no tengamos inconveniente, usted va mirando. Sí, no, tal vez ya le dio un infarto a Laura. Laura, no, ¿qué tal pierda? No, mentira. No te preocupes. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar acá las notas, entonces vamos a iniciar en el orden que están invocados. Entonces vamos con campo, iríamos así, campo, Arbey, ¿cierto? Irían ustedes dos de primera, ¿listo? De tercera se le une Mansur, va Mansur, ¿listo? Va de terceras Mansur. Cuartas va Lilu, ¿listo Lilu? Tú vas de cuartos. Vamos después con Sanabria de quintas, ¿listo? Lisby va de sextas, Verónica iría de séptimas y Alison iría de octavas, ¿listo? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Listo? Y Alison, ¿qué número le dije a Alison? Alison se me pasó, creo que de últimas. Alison queda de últimas, ¿listo? Vamos a iniciar entonces con campo. Campo debe una actividad por acá que está sin presentar, ¿listo? Campo. A ver, campo. Campo, porque no entregó esa, el barroco. La envió fue el descarado de Arbey. Pero ya le vamos a rectificar. Vamos con Kanji. Ay, con la chica. Les cuento que me iba a poner una ayer y estoy de ese brazo que no me lo puedo ni mover. Plan de mejoramiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está este descarado? Vamos con campo de primeras. ¿Listo, campo? Ay. Hola, muy buenos días. Soy Angie Valentina Campo Cortés, estudiante del grado 9. Bueno, el día de hoy les voy a explicar los movimientos literarios en Latinoamérica. Bueno, primero que todo, debemos saber que un movimiento o corriente literaria es un conjunto de características temáticas de acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. Los movimientos literarios en Latinoamérica se dividen en tres. Estos son realismo, realismo mágico y literatura fantástica. Bueno,
El realismo surgió a mediados del siglo XIX. Este abordó problemas sociales, tuvo sensibilidad hacia las personas vulnerables, nos da un tono melancólico y desencantado. Un ejemplo de ello es la novela de Doña Bárbara de Rómulo Gallego. Realismo mágico se caracteriza por incluir elementos maravillosos en narrativos realistas de corte regional. En sus historias ocurren sucesos improbables para el lector. Es la magia de la parte de la realidad. Un ejemplo es la obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo. La literatura fantástica se caracteriza porque el actor juega con la realidad y la manipulación a su antojo, es decir, no obedece las reglas de la realidad. Un ejemplo es la obra Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Los movimientos literarios nos ayudan demasiado a la hora de la lectura, de la escritura y en muchos más aspectos. Yo soy Angie Valentina Campo y esta es mi exposición sobre los movimientos literarios en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, Angie, ¿lista? ¿Preparada para la pregunta? Sí, señor. Bueno, Angie. Como todos saben y ustedes tienen presente que se habló, ¿cierto?, de esta técnica, ¿cierto?, que fueron los movimientos literarios. Entonces, Angie, ¿por qué crees que cada época o cada etapa, ¿cierto?, hay autores que plasman diversos pensamientos? ¿Por qué crees que plasman diversos pensamientos y no siguen como los mismos? ¿Por qué crees? Pues, profe, o sea, digamos que cada van pensando diferente, ¿sí? Ujú. Pues Ya. yo pienso que pasa eso así, digamos lo mismo, porque ellos dicen, digamos, no, esto es, digamos así, siempre lo mismo y demás, así como muchas veces pensamos nosotros. Entonces ahí entraríamos, digamos, a decir así, tipo, no, yo quiero hacer algo diferente, o depende a lo que esté pasando en ese momento. Y pregunta, o sea, las obras que tú trajiste a flote, ¿por qué crees que los autores empiezan a modificar ese pensamiento, muñeca? ¿Por qué crees? Por ejemplo, con la última, Ujú. la de Lugar de los Parques, ella como, es que, o sea, contaba como cosas que no puede imaginar, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que el autor en ese momento estaba así pensando, así muy, tenía la mente abierta, entonces por eso hizo así su obra y ya. Me vas a esperar un momentico ahí, mientras va cargando en el boletín y ya te digo cuál es la nota del segundo periodo. ¿Listo? No te me vayas a desconectar. Está ahí quietica, quietica, Dale, pues. sin moverse. Vamos con la segunda personita, que era... ¿Quién? Arbey. Vamos con Arbey. ¿Sí, Arbey? ¿Dónde está Arbey? Arbey. Sí, señor. Ok. Arbey sitio. Espera un momento. Vamos a compartir pantalla. Arbey Eugenio. Faltaron dos actividades, Arbey. Inicio del segundo periodo y géneros literarios. Vamos a ver si me expreso. No, profe, esa ya la entregué, No, la primera. no sale, mira. No valen ver. Mira, no hay archivos. Espere, profe. Revisa. Y la del 22 de abril del género literario tampoco está guapo. Sí, profe, esta no sabía que tocaba así. Arbey descarado. Ahí, ¿qué tenías que hacer? Espérame, ya te explico. Ahí tenías que realizar un cuento, mito, fábula o leyenda con ayuda de los recortes y sube la evidencia. Tocaba hacer un cuento, mito, fábula o leyenda. Y a Laura ya le califico Ah, automáticamente los dos. Bueno, Arbey, venga, a ver, miramos a ver su exposición, a ver si me descresta. profe, yo no le puedo mandar video. No, no importa, entonces me explicas. Me explicas con tus palabras. No te preocupes. Bueno, entonces, ahí está. Háblame de los movimientos literarios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Dale, es todo tuyo el micrófono.
Hola, profe, que me molestaré. Lo que pasa es que el profesor de educación física me está calificando todo súper bajito y me devolvió la evaluación y yo se la volví a entregar y me la presenté y yo la había enviado o sea, a ti, yo la había enviado temprano. O sea, y no sé qué nota me saqué de verdad porque me la devolvió. Arbey, Ya, profe. Arbey. Dale. Bueno, los movimientos literarios son una forma de conocer la literatura, de acuerdo a sus características, de acuerdo a las características de los autores, de una época o un espacio determinado, como lo son las formas de pensar y sentir. Estas historias surgen de acuerdo a los acontecimientos y los estudios del momento. ¿Ya? ¿Yo ya? Arbey. ¿Me estás escuchando, Arbey? Pues sí, pues. Arbey, ponme cuidado. Teniendo presente el proceso que estás haciendo, cuéntame por qué la literatura necesitó de contar esas historias en estas épocas. ¿Por qué crees? ¿Para qué sirve? Señor, profe. ¿Por qué crees que es importante contar un cuento, un mito, una fábula, una leyenda en cada tiempo, en cada momento, en cada época literaria? Pues porque si no, no se entendería. Eh, es como algo que hacen para que la gente entienda lo que pasó y si no se hace bien, pues no van a entender. Hmm. Bueno, Algo así. digamos, Arbey, esos dos, uno le van a bajar el promedio. Póngale que va a ver. Listo. Profe, ya estoy mirando, pero no se mandó. Espérese un momento. Arbey, le quedó en 47. Se la podría subir a 60, pero como no has cargado el trabajo, perderías. Ya, Pérez, estoy mirando. Te espero. Bueno. Me dirás, Arbey. Se está mandando. Pérez. Mientras Arbey está ahí, mientras le cargan los trabajos, nos vamos con la siguiente persona. ¿Quién era la tercera? Saray no se presentó, ¿cierto? Ya, profe, ya. Espérate. Espérame, yo le voy a actualizar la página. Arbeycillo, pero no le alcanza, chicuelo. Es que ese uno de ahí le está bajando el promedio.
Me quedarían 60, Arbey. Arbey, espéreme. Espéreme, acá miramos a ver qué hacemos con ustedes, carajo. No se desconecten. ¿Sí? Vamos entonces ahora con Campo ya, Arbey ya, y vamos con... Vamos con Lilú. Lilú. Profe, ¿yo no era la cuarta? La cuarta, ¿quién me iba de tercera? Se me corrieron los cables. ¿Quién iba de tercera, chicas y chicos? Profe, tú no habías dicho que Ariana, pero creo que no se conectó, algo así acabaste de decirlo. Ariana no se conectó. Listo. Entonces, espérenme un momento. Un momentico de una vez, hacemos una cosita de una vez. Me toca hacerlo así de una vez. Cardona. 63 y 62. Cardona, ¿dónde está Cardona? 63, 62. El de España. Yo voy cargando de una vez notas al Classroom. Bueno, entonces vamos con Lilú. Ahora sí, vamos con Lilú. Dale, Lilú. Lilú. Bueno, Lilú me quedó debiendo 3 trabajos. A ver, señorita Lilú. 4 de mayo, 30 de abril, 22 de abril. Cuénteme, amiga. Profe, es que yo lo hice diferente. Es que yo lo hice todas las actividades en una hoja examen. En un examen, pero esta que voy a ver, ¿sí? Sí, señor, profe. Ok. Página 57 a la 60. Ok, muy bien. Esa es la respuesta que necesitábamos. Que quede ahí en la grabación que tú hiciste las páginas. ¿Listo? Bueno, Lilú. Entonces vamos a explicar qué son los movimientos literarios. Primero me explicas, pregunta y modificamos nota. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los movimientos literarios en Latinoamérica? Cuéntanos. Ay, no, verdad. Bueno, los movimientos literarios son géneros, perdón. Los géneros literarios son las distintas corrientes, géneros, estilos literarios que se han alcanzado a lo largo de la historia. Espera, por favor. Ya, ok. Hubo la literatura aborigen, que fue el periodo, se desarrolló en el periodo de la literatura precolombiana, mucho antes de la conquista y la colonia de los países latinoamericanos. Los temas que dieron ahí fueron la explicación de los fenómenos naturales, la adoración por medio de los sacrificios a los dioses, los sentimientos de odio, amor y venganza, etcétera, y todo lo que se puede llegar a experimentar durante la vida cotidiana de un indígena. Las obras que se dieron fue el Popol de Popol Vuh, que narra, como decíamos antes de la creación, como explicación a los fenómenos naturales. También es comparada como la Biblia por el hecho de ser la guía de la vida de los indígenas antiguamente. La independencia, que fue a finales del siglo XVIII, después de 300 años de dominación, habían perdido vigencia los regímenes españoles y los días de la colonia ya estaban acotando, ya que los criollos estaban rechazando el sistema hispánico. Los temas que se dieron en ese tiempo fue la ciencia, la política, los derechos humanos, el teatro, la lírica y la oratoria. Y una de las obras fueron Hora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, la geografía del país, la memorial de Agravías. También estuvo el romanticismo en el siglo XVIII, llamado Las Luces
las ilustraciones o de las luces, se caracterizó por un periodo de la razón. A finales del siglo XVIII, las colonias americanas y portugales empezaron a pelearse para convertirse en naciones libres. Los temas que hubieron ahí fueron el sueño, el pasado, la muerte, la noche, la naturaleza, la mujer, el agua. Y las obras fueron El estudiante de Salamanca, María, Don Juan Temario, Fausto y Las Miserables. Y el modernismo, que fue un movimiento intelectual y poético de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los temas fueron sociedad, arte, invocación y los valores. Y una de las obras fueron Nocturno, prosas profanas y cantos de vida y esperanza, la alma, capricho y los cantares y el bachiller. Listo, Lilu. Bueno, Lilu, pregunta técnica. ¿Por qué crees que estos movimientos, cierto, tienen como esas características tan primadas? ¿Por qué crees que se dan esas características tan importantes, tan emblemáticas en cada movimiento? ¿Por qué crees? Para que las personas conozcan cómo fueron los sucesos en esos tiempos. ¿Y cómo podrían ser los sucesos? Cuéntame. Por ejemplo, quienes ganaron la guerra, cuántas personas murieron, la historia del país, de cómo se formó y todo eso. Válido. Bueno, señorita Flores, nivel a español del segundo periodo. Porfa, no te desconectes porque nos toca quedarnos aquí un ratico, ¿listo? Estoy cargando las notas directamente a el boletín. ¿Listo, muñeca? Ok, profe. Entonces íbamos con Tintirintin. Después de Lilú iba Mansur, ¿no? Ay, Iba Mansur, luego va Lisby. Mansur, ¿estará por ahí? sí, profe. Bueno, señorita Mansur. Revisando, me enviaste un trabajo que me debías. Muy bien. Señorita Genoveva. No me deberías nada más. Entonces vamos a ver tu exposición. La mejor vibra para ti. ¿Listo? Bueno, ahí está, muñeca, todo tuyo el micrófono. Bueno, profe, la literatura latinoamericana es aquella literatura oral o escrita que está principalmente en español y en portugués. Con frecuencia caracteriza la vida, costumbres de los pueblos latinoamericanos, dando importancia a los aspectos culturales y a cuestiones políticas y sociales de la religión donde se desarrolla. Vimos barroco, neoclasicismo y romanticismo. El barroco se basa en un movimiento que definieron como una extensión del Renacimiento y surge en un momento de grandes disputas religiosas y políticas, donde se ponen en juego los estados absolutistas frente a las burgueses que comienzan a dar los primeros pasos hacia el capitalismo. Ahora, el neoclasicismo es la ilustración conocida como el siglo de las luces. El surge se caracteriza por el culto a la razón, lo que genera un rechazo hacia lo religioso y a un auge del estudio de las ciencias. Y el romanticismo, que surge en la primera mitad del siglo y nace como la contraposición de la ilustración. En esta época las leyendas comienzan a tener un gran auge dentro del mundo de la literatura, al igual de las autobiografías. Y ya, profe. ¿Por qué hablamos de romanticismo, Mansur? ¿Por qué hablamos de la palabra romanticismo o del movimiento romanticista en la literatura latinoamericana? ¿Por qué crees? Como si, profe, no entiendo. ¿Por qué se habla de romanticismo en la literatura? ¿Por qué se habla de romanticismo en la literatura? Porque, si no estoy mal, es una forma de arte donde podemos ver como el amor hacia la guerra y la historia que tuvo nuestro país. Bueno, Mansur, igual. No nos podemos desconectar, nivel español del segundo periodo. ¿Listo?
Que no me Gracias, digas, profe. no me digas trabajo solamente un hito y lo cargas. No vamos a entrar en una jueza. Vamos ahora con la señorita Martínez. Martínez, pero eso estoy cargando de una vez al boletín de una vez, ¿listo? Sin embargo, aquí les pongo 70. Dejamos libros. Lisby. Lisby. Aquí estoy, profe. Bueno, mi Lisby, espérame, entonces compartimos pantalla. Lisby, Lisby se quedó fue porque... No Porque entiendo. debía unas actividades. Listo, listo. A ver, vamos a ver cómo le va a Lisby. Lisby es bien pila, yo sé que le va a ir bien. Bueno, nos vas a sustentar tu cartera. Entonces veo esa cámara prendida y con toda la actitud. Dale a ver. Pues bueno, los movimientos literarios pues son categorías en que se organiza la historia de la literatura. A grandes rasgos, pues los movimientos literarios se distinguen entre sí por su concepción de qué cosa es la literatura o cuál es su propósito o pues de qué manera específica pues debe emplear el lenguaje. Las características, este, eh, pues una de ellas son los distintos periodos o etapas en los que podemos dividir la historia de la literatura. Cada movimiento refleja de manera diferente el contexto ya sea social, político, religioso, filosófico e histórico en el que se circunscriben. En el que se circunscriben. Bueno, otra es generalmente cada movimiento pues abarca varias disciplinas artísticas como es la literatura, la pintura, el cine, eh, la arquitectura y la música. Em, pues en muchos casos se nutren pues entre sí, es decir, que existen pues influencias mutuas. Y ya. Listo, Lisby. Bueno, Lisby. ¿Será que la literatura informa? ¿Tú qué opinas? ¿Será que la literatura se informa, nos deja como una crítica constructiva sobre lo que pasa? ¿Tú qué opinas? Pues sí, porque Tranquila. Piénsalo bien y me dices, no te preocupes. vale. ¿Cómo es que es la pregunta, profe? ¿Será que la literatura nos deja un conocimiento, un aprendizaje o algo así? ¿Qué opinas? Pues sí, porque pues la literatura como que a través de de la educación, eh, pues no sé, como que considera pues la capacidad del análisis, solo así. ¿Cómo Pues permite? en el tema del lenguaje y todo eso. Deja como un reconocimiento, ¿cierto? Listo. Sí. Señorita Lisby, un momentico. Me voy para acá. Lisby. Listo, Lisby. Nivelas español, ¿listo? Sí, señor. No te preocupes. Bueno, entonces vamos con Ríos. ¿Listo, Ríos? Ríos. Ah, sí, estaba hablando con el micrófono apagado. No te preocupes. Bueno, linda. Yo quiero que tú me cuentes
¿Por qué es importante hablar de movimientos literarios? Cuéntanos, porque tú ya me enviaste trabajos y todo, cuéntanos. ¿Por qué hablamos? Pues porque... Dale. Ah, espera, pienso bien que voy a decir. Dale. Piénsalo bien. Ríos Verónica. Pues, profe, pues yo pienso que son importantes por tal razón de que a medida del tiempo se van generando más y qué, y pues los géneros literarios que se han dado a lo largo de la historia son más que todo los que hablan de obras literarias, fantasías, como hablé en el video, decían que pues ¿Sobre qué? Cuéntame. Tú me dijiste que no. son cosas que participan o interactúan y pues ya pasando el tiempo todo revoluciona, al igual que los temas y todo eso. O sea, hay como una trascendencia, un cambio. Ah. Les cuento algo. Miren que le puse la nota de Arbey a Yulixa. Ay, Dios, ayúdame, Freddy. Pobre Yulixa y casi la mato. Bueno, Verónica, cuéntales a tus compañeros por qué es importante conocer los movimientos literarios, rápido. Cuéntales. ¿Por qué será importante? Cuéntame. Porque, o sea, porque son la base de toda la oración escrita. ¿Todo lo escrito nomás sirve o puede también haber otro tipo de técnicas? Pues sí, hay otras técnicas como pueden ser textuales, orales y... Muy bien. Varía como el contenido que tenemos. Listo, señorita Verónica, nivela español del segundo periodo. ¿Listo? Vamos con Gloria Emilia, creo que vamos con Sanabria. Y vamos con Sanabria, ¿sí? Sí, señor. La última es Vargas. Profe, venga, es que yo hice lo del barroco, lo del romanticismo, pero, ay, quito, es que, o sea, lo hice, no sé en qué página lo hice, y no me dejó descargarlo, entonces me tocó tomarle pantallazo a cosa por cosa, entonces, luego en vivo así, que son casi como 12 fotos, lo muestro por acá. Si quieres mostrarlo por ahí, no, mejor cárgalo al Classroom. Sí, cárgalo al Classroom y me muestras por acá. Mientras tanto, muéstrame acá y yo te voy haciendo lo de la nota. Entonces aquí es lo del... Me veo feo, Viola. Me feo. ¿Ya están viendo la pantalla? No. ¿En serio? Ahora sí ya se va a compartir. Listo. Entonces tengo aquí lo del romanticismo, las características, la reflexión, el estilo, y tengo las obras y los autores. Y esto ya es lo del barroco, la reflexión, las obras y los autores, las características, el ciclo y dónde surge, y el estilo. Bueno, pero cuéntanos qué es el romanticismo, cuéntanos como detalles, dale. ¿Y el barroco? No, pero mi exposición es otra. Ah. Esa es la de la tarea. Eso es lo de la tarea, lo del barroco y el romanticismo.
sea, es Listo. que en mi exposición sí es esta. Ok. Dale, con Esto todo. fue que me pongo nerviosa. Ay, ¿Dónde sacan ese fondo tan chévere? Era listo, ocultar. espere. Era ocultar. Ay, ay, ya. ¿Ya, profe? Sí, ya se ve. Bueno, mi nombre es Laura Fernanda Zanabria, soy del grado 9 de la exposición de movimientos literarios en Latinoamérica. El primero es el clasismo, el que hace referencia como a la escultura que imitaba conscientemente las formas y los temas de la antigüedad clásica. Podríamos decir que es una posición del modernismo. Se inspiraba como en la belleza, digamos, como de Grecia y la civilización Roma antigua. Digamos, son muy tradicionales, por decirlo así, y eran muy tradicionales y digamos ellos tenían como mucha desconfianza en en lo innovador, en lo nuevo que pudiera salir. El siguiente es el romanticismo. El romanticismo es uno que rompió las reglas de la ilustración, ya que la ilustración era siempre poner el razonamiento sobre todo, y el romanticismo busca ser muy ¿cómo le digo? Como muy innovador. Él busca, digamos, buscar formas de expresión nuevas, juntando lo imaginario y lo real, donde se exaltan los sentimientos y pues también la fantasía. En el realismo mágico es como la narración de hechos fantásticos, o sea, como es algo confuso porque hace que pone hechos fantásticos como en un contexto realista, donde se percibe digamos, los personajes de forma normal, pero en cierta forma es imaginario. Sí, el criollismo, digamos que es muy autóctono, que digamos, ellos buscan sus propias conclusiones a base de la historia. Se podría decir que también es como una posición del modernismo. Eh, digamos que ellos tienen como un aspecto como lingüístico, pues, en la lengua indígena. Después de este va el modernismo, que es como, tiene como una evasión a la realidad, como digamos, se consideran ser muy libres a la hora de expresarse. Digamos que es como la oposición de la ilustración y el renacimiento, que no todos tienen que ser a base de la razón. Ellos tratan de tener un vocabulario muy rico, con muy buen dialecto, por decirlo así, y se trata de usar un verso muy libre. En el otro es el movimiento vanguardista. Creo que fue uno de los que menos entendí, pero es como en diferentes formas de expresiones, como en la pintura, en la escultura, en la música, en la literatura, y eso parten como de varios puntos, como el impresionismo, el dadaísmo, que son como expresiones artísticas, que sí, son expresiones artísticas. Y pues ya, profe. Sanabria nivela. ¿Listo? Vamos con Vargas. Vargas. Vargas no le sirve el micrófono, entonces vamos a revisar el Classroom de ella. En un momento comparto pantalla para mostrarle a Alison Yadira. Ay, Dios santísimo, me está dando ese brazo. Vamos a esperar a Alison.
Bueno, Alison no me queda viendo ningún trabajo. Vamos a revisar el trabajo de ella. En short. Buenas tardes, mi nombre es Alison Vargas Romero y voy a exponer sobre los movimientos literarios. Los movimientos literarios son las distintas tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura. Es decir, nos referimos a las distintas vertientes literarias que a lo largo de la evolución histórica de este género artístico han surgido en las distintas regiones del mundo. Hay 5 tipos de movimientos literarios, los cuales son romanticismo, realismo, surrealismo, modernismo, realismo mágico, como lo podemos ver aquí. Ahora voy a pasar a explicar brevemente cada uno de ellos. El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y en América. El realismo es una corriente estética que puso una ruptura con el romanticismo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia fundado en 1924 por Andrew Bertrand. El modernismo es un movimiento principalmente arquitectónico y decorativo. Y por último, el realismo mágico, que consiste en representar fielmente la realidad y crear cierta tensión emocional sin llevar a cabo ninguna idealización. Bueno, pues yo primero quiero agradecerle a Alison porque no es fácil uno grabarse, ¿cierto? No es fácil grabarse, aparte los nervios que a uno le dan, ¿cierto? Pero bueno, Alison hizo su esfuerzo y es muy válido. Alison, me vas a responder por el chat la siguiente pregunta. Alison, entonces me vas a responder así con tus palabras. ¿Para qué te sirve saber sobre los movimientos literarios, muñeca? ¿Para qué te sirve? Me vas a escribir la respuesta. ¿Listo, muñeca? Mira, Alison, ¿me escuchas? Vargas 62. Alison. Ya supieron lo que yo estoy haciendo. Yo de una vez estoy cargando notas a los boletines. Con eso mato a 2 pájaros de un solo tiro. Alison no me respondió, descarada esa. Alison, no me respondiste la pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Estás hablando aquí solo como un loco.
Ya. Para conocer la literatura de acuerdo a las características de los autores de una época y espacio determinado, como son las formas de pensar y sentir. Bueno, chicos. Listo, Alison. Nivelas español, ¿listo? Teniendo presente lo que cada uno de ustedes hizo, chicos, yo les quiero hacer una recomendación a nivel general, ¿listo? Para tesis no va a haber recuperación, entonces, por ende, hay que mirar a ver qué vamos a hacer en tesis. ¿Listo, chicos? Entonces, tesis les voy a enviar el reporte esta tarde, pues para que sepan cómo les fue a cada uno de ustedes. Inmensamente agradecidos, de verdad que se nota el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que cada uno de ustedes tuvo para el momento de nivelar mi asignatura. Entonces, de verdad, gracias, pueden ir a descansar y pues prepárense si de pronto tienen otra asignatura por nivelar, ¿listo? Nivelan todos, ¿listo? Hasta Arbey, ¿listo? Faltaría solamente la señorita Cardona que no se presentó a nivelar, ¿listo? Para que le cuenten a todos, ¿listo? Listo, profe, Felicítense gracias. Juiciosos a ustedes, cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao, chao, se cuidan.